Tengan buen día a todos y a todas. Nos encontramos en la semana número 6, en la unidad número 3, la electricidad. Nos mantenemos en esta unidad y el contenido de esta semana son corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. Les voy a pedir que por favor tienen que leer y analizar detenidamente la guía, porque en ella vamos a tratar mucho a recordar términos de aritmética y de álgebra básica, es decir, conceptos matemáticos. Tiene una breve introducción y nos habla acerca de los tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Los circuitos en serie se utilizan cuando queremos que unos componentes afecten el comportamiento de los demás. Así el interruptor de la luz se conectará en serie con la lámpara para que pueda encenderla o apagarla. Entonces acuérdense que un esquema básico de un circuito en serie, este puede ser un interruptor. Aquí vemos un resistor y por aquí puede estar un foquito, ¿verdad? Entonces acuérdense que esto es una pila, esto es el interruptor, aquí tenemos una resistencia, aquí está el foco. Bueno, eso sería el esquema básico de un circuito en serie. Y si queremos poner otro foco, ponemos otro resistor por acá y acá podemos poner otro foquito. Tenemos lo que son las características del circuito en serie. También vamos a recordar la ley de Ohm que vimos la semana pasada. Vimos el voltaje, la intensidad de corriente y lo que es la resistencia. Todas estas fórmulas las vimos la vez pasada, pero en esta ocasión se va a trabajar con la fórmula general de la resistencia equivalente. Tenemos también las características de los circuitos en paralelo. Un esquema de un circuito en paralelo sería el siguiente. Estas son las resistencias. Aquí está la batería. Y ahí podemos observar el esquema de un circuito en paralelo. Ahí se mencionan las características. Ojo con esto porque parte de la tarea les menciona que ustedes tienen que escribir las características de cada uno de ellos. Ahí podemos observar un arreglo en paralelo. Cómo está trabajando. Aquí vemos el foco y cómo circula la energía. Presten mucha atención a la fórmula. Bueno, aquí siempre la ley de Ohm, pero como se ha despejado. Y también tenemos, y ya me adelanté mucho, los circuitos o arreglos en mixto. Se llama mixto porque contiene lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquí vemos un esquema de un circuito en serie. Vemos, aquí está la batería. Aquí están las resistencias, en este caso son 3. Y aquí vemos un interruptor. Un ejemplo común que nosotros tenemos es la guía de antes. Bueno, las antiguas antes las hacían la guía de lucecitas navideñas, ¿verdad? Que cuando se nos quemaba un foquito, los demás no nos encendían. Era porque estaba en arreglos en serie. En paralelo nosotros podemos observar ya estos arreglos. Y un circuito mixto es aquel que contiene tanto un circuito en paralelo como un circuito en serie. Ahí nos están mencionando resolución de ejemplos, en este caso de un circuito en serie, que ustedes pueden observar. Aquí tenemos un voltaje. Aquí vemos la primera resistencia de 10 ohm, la segunda de 5 y así sucesivamente. Con este ejercicio se va a trabajar de esta siguiente manera. Yo no lo voy a explicar porque me voy a enfocar en explicar los ejercicios y no los ejemplos, pero ustedes quiero que lo hagan detenidamente para que puedan trabajar. ¿Cómo se va a hacer? En este caso, como los de serie es la solución más fácil porque solo van a sumar. Van a sumar 10 más 5 más 2 más 8 más 20 igual 45. En serie es más fácil. En paralelo es un poquitito más complicadito porque lleva álgebra.
Y aquí ha sacado lo que es la intensidad, ¿verdad? Eléctrica. Ya se conoce el voltaje, que son 90 voltios. Están aquí. La resistencia, que es esta. Y al dividir 90 entre 45 le da 2 amperios. Porque el amperio es igual a la unidad de medida volt o voltios entre resistencia, que es ohm. Ahí vemos en el siguiente ejemplo lo que es un arreglo en paralelo. Aquí es donde les menciono que se va a utilizar un poquitito de lo que es cálculos matemáticos. En este caso se van a hacer los cálculos de manera individual, tanto para la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Si ustedes se fijan, les dice que el voltaje, en este caso, el voltaje total es de 12 voltios. Entonces, para la resistencia 1 sería 12 entre 1.5. Para la resistencia 2 sería 12 entre 10. Ahí la pueden observar. Para la resistencia 3 sería 12 entre 4.7 y para la última resistencia sería 12 entre 100 y cada uno les está dando la respuesta. Ahí vemos otro paso, cómo lo pueden realizar. Y también cuando nos piden que calculemos lo que es la resistencia total, ustedes pueden ver aquí esta fórmula. Si ustedes se fijan, estamos trabajando con lo que es aritmética y álgebra básica, que más adelante les voy a explicar cómo lo podemos trabajar de una forma más sencilla, utilizando lo que es el mínimo común múltiplo. Lo podemos hacer. Aquí está ese ejercicio también. Estamos hablando de aquí para encontrar un circuito mixto, porque aquí tiene paralelo y aquí está en serie. Aquí vemos otro que está en paralelo. Ahí está el procedimiento. Aquí vemos un circuito en serie. Aquí está otro en serie. Bueno, ustedes lo tienen que leer detenidamente. Vemos el apartado Ponte a prueba, que esto se encuentran las respuestas en esta parte. Y las tareas de la semana, acuérdense que apartado Ponte a prueba van a empezar a copiar desde ahí en el cuaderno. El apartado Ponte a prueba dice literal A, vale 4 puntos. Define en qué consiste un circuito en serie, paralelo y mixto. Las definiciones se encuentran desde el inicio de la guía. Y la número 2, que vale 2 puntos, porque la otra vale 2 puntos, escribe las características de un arreglo en serie y paralelo. Se recuerda que les señalé en las páginas anteriores de la guía las características. Bueno, ahora aquí nos encuentra el literal B, que vale 6 puntos, 2 puntos cada uno. Encuentra la resistencia equivalente de los siguientes circuitos. Vamos a iniciar con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1, si ustedes se fijan, el esquema tiene lo que es un circuito en serie. Entonces van a encontrar la resistencia total, que solo van a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces van a sustituir 15 ohm más 25 ohm más 20 ohm. Y con eso ustedes lo que van a hacer es encontrar las respuestas. Solo van a sumar 15 más 25 más 20. El resultado de esa suma les va a quedar en ohm. Eso sería lo que es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 me dice que encuentre lo que es la resistencia equivalente entre los extremos. En este caso sería A y B. Como es un arreglo de circuito en paralelo, entonces voy a utilizar lo que es la fórmula siguiente. 1 entre lo que es una resistencia equivalente va a ser igual a 1 R1 más
1R2 más 1 entre R3. En este caso ahora lo que voy a hacer es sustituir y me va a quedar 1 entre resistencia equivalente sería 1 10 ohm más 1 20 ohm más 1 entre 15 ohm. Aquí yo lo que voy a utilizar es el procedimiento de álgebra, ¿verdad? Álgebra básica, para encontrar lo que son el equivalente a estas fracciones, que como es paralelo no voy a sumar, sino que tengo que encontrar lo que es el común denominador de cada uno de estas resistencias equivalentes. Entonces voy a poner aquí cómo me va a quedar el arreglo, dejando esto acá, y voy a utilizar, voy a borrar esto para no equivocarme tanto. Voy a sacar lo que es el mínimo común denominador de lo que es 10, de 20, de 15. Estos valores son las resistencias. Entonces sería mitad de 10 es 5, mitad de 20 es 10, 15 no tiene, así que lo bajo, mitad de 5 no tiene, lo voy a bajar, mitad de 10 es 5, 15 lo bajo porque no tiene, voy a buscar lo que es tercera, 5 no tiene, lo bajo, 5 tampoco no tiene, lo bajo, tercera de 15 es 5, y ahora que ustedes ya se fijan ya casi están iguales las cifras, entonces voy a sacar 5 para sacar quinta de 5, quinta de 5, quinta de 5. Ahora con esto voy a multiplicar 2 por 2 por 3 por 5, y eso me da igual a lo que es 60. Eso sería el común denominador de esos números. Entonces ese 60 lo voy a colocar como el común denominador de la resistencia 1, la 2 y la 3. Lo voy a escribir acá abajo. Pero ¿qué valor voy a poner arriba? No va a ser 1, sino que voy a tener que hacer división. Por eso les digo que estamos utilizando lo que es álgebra básica, que sería, acuérdense que la resistencia 1 valía 10 ohm, la resistencia 2 valía 20 ohm y la resistencia 3 valía 15 ohm. Vale, mejor dicho, no valía. Entonces voy a dividir 60 entre 10. Voy a dividir 60 entre 20. Voy a dividir 60 entre 15. 60 entre 10 me da a 6. Veamos, 60 entre 6 me da 6. 60 entre 20 me da lo que es 3. 60 entre 15 me da a 4. Y aquí lo voy a poner de otro color los resultados para que sepan de dónde vienen. 60 entre 10 es 6. Aquí sería 3. Y aquí sería 4. Bueno, volviendo con el ejercicio, ya conozco lo que son estos valores de las resistencias, que son estos. Les voy a borrar para que no nos confundamos, porque el espacio que yo tengo acá de esta pizarrita es pequeñito. Como ya tengo este resultado, entonces solo voy a sumar. Voy a sumar esto más esto más esto. La base siempre se va a mantener con el mismo valor que ustedes observan, es 60. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 6 más 3 más 4 sería 13 entre lo que es 60 ohm. Y lo que vamos a hacer es que vamos a invertir estos resultados. Es decir, que tenemos
1 entre la resistencia equivalente es igual a 13 entre 60 ohm. Como les decía, ustedes van a multiplicar, es decir, que vamos a hacer una inversa, le vamos a dar vuelta. Y nos va a quedar de la siguiente manera: 60 entre 13. Ahí le hemos invertido de una forma más fácil. Acuérdense que todo esto son operaciones de álgebra básica, que es algo que ustedes lo han visto desde hace años, pero aquí solo lo estoy tratando de una forma rápida por cuestiones de tiempo en el video. Y teniendo este resultado, ustedes solo van a dividir lo que es 60 entre 13. Les va a dar la respuesta siempre en la unidad de medida ohm. Para el ejemplo número 3, ahí se le está pidiendo que hagan los arreglos entre lo que es el 5 y 6. Sería la resistencia 5 y la resistencia 6. Si ustedes se fijan, va en lo que es en serie. Entonces ustedes lo que van a trabajar sería la fórmula. Resistencia 5 y 6 es igual a sumar la resistencia 5 más la resistencia 6, que les va a quedar de la siguiente manera. Sería 10 ohm porque vale 10, más, si ustedes se fijan, vale 10 también. Entonces ustedes van a calcular la sumatoria 10 más 10. Ustedes van a colocar la respuesta y ahí está el resultado de ella. Esto sería para este caso que es en serie. Pero como tenemos también que este circuito es mixto, vamos a calcular lo que es para la resistencia 4, la 5, la 6. Aplicando la fórmula de las que tenemos en la guía, sería resistencia 4 multiplicada por la resistencia 5 y 6, que la resistencia 5 y 6 sabemos que en serie las resistencias 5 y 6, que es lo que acabamos de hacer, nos dio 20 ohm. Bueno, continuando con la fórmula, entre resistencia 4 más el valor de la resistencia 5 o 6. Entonces vamos a sustituir lo que son esos datos y nos va a quedar de la siguiente manera. Cambiando los datos sería resistencia 4. Veamos, la resistencia 4 tiene lo que es un valor, aquí está la resistencia 4, vean, de 20 ohm. Entonces serían 20 ohm, como está multiplicando el valor de la resistencia de 5, 6 es este, entonces va a multiplicar 20 ohm. Resistencia 4, sabemos que es este valor, entonces sería 20 ohm más el valor de la resistencia 5, 6, que es este, 20 ohm. Ahora, llegando a este punto, lo que vamos a hacer en este caso, resistencia 4, 5, 6. Aquí vamos a multiplicar 20 por 20, o sea, 20 por 20 me va a dar 400 ohm. Y aquí abajo vamos a sumar 20 más 20, sería 40 ohm. Haciendo todo esto, para encontrar la respuesta, ustedes lo que van a hacer es dividir 400 entre 40. Les va a dar el resultado, que ya no se lo voy a hacer, sino que hasta ahí queda su ejercicio, porque ustedes lo tienen que resolver. Y eso sería todo para esta semana. Por favor, acaten todas las medidas de bioseguridad para
una mayor comprensión de la guía porque no está tan sencilla, sino que en una guía estamos desarrollando temas, bueno, clases que yo la puedo dar quizás en una semana, o sea, los 5 días de la semana estoy explicando paso a paso, pero aquí acuérdense que es prioridad de contenidos, vamos rápido, rápido. Así que necesitamos manejar mucho lo que es el álgebra básica. Así que para tener mayor refuerzo, ustedes sintonicen el día de mañana la teleclase, que de seguro se lo van a explicar de una mejor manera mis colegas. Esto sería todo por esta semana. Nos vemos a las próximas. Recuerden que acá sí les dejo encaminado el ejercicio porque también nosotros tenemos que ser flexibles. Como docentes no podemos estar exigiendo mucho. Bueno, cuídense, háganle caso a sus papitos y que Dios me les bendiga. Hasta la próxima.